tardes con todos ustedes. Estamos otra vez reunidos para llevar a cabo nuestras ponencias virtuales científicas académicas a nombre de Clínica Internacional. La verdad que es un placer poderlos tener acá. Estas reuniones que son organizadas de manera conjunta con la Unidad de Investigación y Docencia, de la cual yo, el doctor Luis Guerra, la jefatura, con el Departamento de Ginecología Obstetricia de Clínica Internacional, clínica con recertificación en 3 oportunidades por la Joint Commission International. Reuniones anteriores estuvimos promocionando y avanzándoles la idea que pensábamos iniciar un curso internacional virtual de la unidad de piso pélvico, unidad que recientemente hemos inaugurado y es una unidad multidisciplinaria. Lo que queríamos ahora en todo caso darles el alcance de que ya tenemos fecha establecida. Esta será para el mes de febrero, aproximadamente en quincena de febrero, y vamos a tener ponentes de altísimo nivel. Por ejemplo, ponentes de la unidad, estará con nosotros el doctor Manuel Delgado, la doctora Carmen Ruralde, la doctora Sheila Torres y el doctor Edwin Yajaruna, urólogos, gastroenterólogos y ginecólogos. Y tenemos el placer de irles anunciando ya algunos ponentes internacionales, como el doctor Paulo Palma de Brasil, el doctor Adrián Gaspar, el doctor Willy Dávila, ¿no? Una serie de ponentes de diversos países de alto nivel, conocidos por todos ustedes, ¿no? Y que nos estarán brindando sus enseñanzas para poderlas compartir en estos días de quincena de febrero. Igualmente tenemos otros ponentes que ya nos han asegurado su compromiso de poder participar, y la verdad para nosotros será un orgullo, y estoy seguro que en días venideros podemos ampliar más las ponencias y les estaremos dando mayores alcances sobre esta jornada internacional que pensamos tener para la inauguración de nuestra unidad de piso pélvico. Asimismo, quiero desde ya irles informando nuestra ponencia para el mes de diciembre, ¿no? El jueves 2 de diciembre a las 8 de la noche tendremos al doctor Del Longo, quien, conocido también acá en el medio, actualmente presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis, jefe de cátedra en Argentina, director del curso de cirugía vaginal, instructor de histeroscopía, ¿no? Y es presidente de la Sociedad de Endoscopía Argentina, quien nos estará brindando sus enseñanzas. Recordarles a ustedes que nuestro curso, nuestras jornadas internacionales que nosotros tenemos a bien tener, tienen el auspicio de la Universidad San Martín de Porres y cuentan con creditaje 2.5 puntos válidos para la recertificación del Colegio Médico del Perú con asistencia acumulada. En el caso de los miembros del staff de Clínica Internacional, de manera inmediata, por medio del campus CI, se les estará otorgando la certificación y el acreditaje correspondiente, y aquellos miembros que han tenido una asistencia acumulada desde un inicio, más del 80%, y que no son de la institución, nos pueden mandar un correo a analistadedocencia@cinternacional.com.pe para poderles brindar posteriormente las constancias y certificados con el puntaje del colegio médico correspondiente. Les pido, por favor, que ustedes como asistentes puedan apagar sus cámaras y sus micros para que la ponencia se desarrolle de la mejor manera. Al finalizar la ponencia, el doctor Jorge Vargas, que también nos está acompañando, miembro del staff de Ginecología de Clínica Internacional sede San Borja, nos estará apoyando en la conducción de preguntas y comentarios. Ustedes pueden ir formulando sus preguntas a lo largo de la ponencia, escribiéndolas en el chat para que al finalizar el doctor Vargas pueda formularlas. Justamente es para recordar. Ahí tienen ustedes el chat en el cual pueden irnos formulando. Y al día de hoy vamos a tener nosotros pues el placer de contar
con el doctor Francisco Carmona. El doctor Carmona, doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Barcelona, jefe de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona y director de la Clínica de Cirugía Clínica Ginecológica Women's en Barcelona. Profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, realizador del primer trasplante de útero en España, revisor de Human Reproduction, del Fertility and Sterility, ¿no?, de múltiples revistas, jefe en clínica, investigación en ginecología y obstetricia, miembro de múltiples sociedades científicas, académicas, muy reconocidas por todos nosotros y de manera internacional. La verdad que es un placer poder contar con su presencia. Yo le agradezco infinitamente la buena disposición que ha tenido para podernos brindar su tiempo en este día sábado, aproximadamente 6 de la tarde en España, y podernos dedicar de manera desinteresada sus enseñanzas, sus experiencias y sus conocimientos. Sin más, doctor Francisco Carmona, bienvenido, y le doy el pase con el micro correspondiente. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. No dudé en aceptar cuando me lo pedisteis. Para mí Perú siempre es un lugar al que quiero volver, y cualquier colaboración, cualquier cosa con los hermanos de Perú, y especialmente contigo, Luis, y con los compañeros de la Clínica Internacional, pues es, como digo, un gran placer. Tengo que pedirte disculpas por el susto de esta mañana. Tengo que decirle a los asistentes que esta mañana he despertado al doctor Guerra con una buena dosis de estrés, pero que finalmente la hemos conseguido solucionar el problema que teníamos, y estamos aquí para poder compartir con todos ustedes, bueno, mis conocimientos, mis pocos conocimientos en el tema que nos ocupa, que es un tema realmente complejo. Déjenme que comparta mi pantalla con ustedes y empiece ya con esta conferencia de hoy, que, como ha dicho el doctor Guerra, el título que lleva es el manejo quirúrgico de la adenomiosis. La adenomiosis es una enfermedad que no solo es la histerectomía. Como ha dicho él, mi currículum es muy abundante, hay muchas cosas. Eso no quiere decir más que ya llevo muchos años dedicado a esto y que probablemente ya estoy más cerca de la jubilación que de otra cosa, pero sigo las 3 cosas que estoy más orgulloso, que en la actualidad siguen vigentes. Han pasado muchas cosas y otras probablemente aún vendrán más. Soy el jefe de ginecología y de la unidad de endometriosis del Hospital Clínico de Barcelona. Soy profesor titular de la Universidad de Barcelona y soy miembro del comité ejecutivo de la sociedad de la Society of Endometriosis and Uterine Disorders, una sociedad internacional dedicada específicamente a la endometriosis y las enfermedades del útero. Es la única sociedad del mundo que tiene la palabra útero o hace relación al útero en su nombre. Pensamos que todas estas patologías han sido muy poco estudiadas, muy abandonadas, y creímos cuando la fundamos que era un nicho que habría que llenar y que habría que trabajar en ese campo, porque las mujeres que sufren endometriosis o anomalias uterinas son muchas y tienen problemas de salud probablemente muy serios, con gran pérdida de calidad de vida, y que merecen que dediquemos nuestra atención en todo lo posible. Una de las cosas que tenemos pendientes en SEUT es viajar a Latinoamérica. Hemos estado en Europa, hemos estado en Asia, varios sitios de Europa, un par de sitios de Asia. Queremos viajar a Latinoamérica. Yo creo que si finalmente mi candidatura a la presidencia de la sociedad se concreta y soy el presidente, uno de mis objetivos será, no lo duden, viajar con nuestro congreso a Sudamérica, donde espero les invito a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la adenomiosis. La adenomiosis, que es una enfermedad benigna, muy prevalente, pero
seguro están de acuerdo conmigo, muchas veces está no solo infradiagnosticada, sino es que ni siquiera es sospechada. Ni siquiera sospechamos de la endometriosis. Y fíjense, esta es una gráfica muy curiosa, cómo han ido aumentando las publicaciones en PubMed de los últimos años, desde finales del siglo pasado hasta ahora, en endometriosis, que ha habido un aumento exponencial, y en cambio seguimos sin publicar muy poco en adenomiosis o sobre adenomiosis. De hecho, ahí la búsqueda del keyword endometriosis en PubMed nos devuelve unas 30.000 entradas, pero si ponemos adenomiosis no llega a las 3.000, hay un 10%. Y son enfermedades muy relacionadas, muy relacionadas. Perdónenme que he puesto la alarma y no sé por qué me suena. Perdón, me lo siento, es que si no nos iba a dar la tabarra todo el rato. Pues decía eso, que es una enfermedad que está probablemente ni siquiera sospechada. Probablemente el hecho de que no se sospeche tenga que ver con su definición. La definición es básicamente histológica, es invasión de las glándulas de endometrio y del estroma endometrial del miometrio, es decir, ahí aparecen estas glándulas en el espesor del miometrio y eso produce un grado variable de hiperplasia de la fibra muscular adyacente. Una definición totalmente histológica que, para poderla conseguir, no tenemos más remedio que ir a la cirugía. Tenemos que hacer una histerectomía. Y esto ha sido así hasta hace muy poco. La definición sigue siendo la misma, pero la única manera que teníamos de diagnosticar la enfermedad era la histerectomía y el estudio histológico. Las biopsias no tienen rendimiento apenas, pero hace unos años, hace pocos años, en esta última década, tanto la resonancia como la ecografía transvaginal han mostrado una gran precisión diagnóstica. La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la correlación, en definitiva, de las imágenes con el diagnóstico final es muy alta, tanto en el caso de la resonancia como, que aquí es un ejemplo de un útero con adenomiosis visto por resonancia, como sobre todo, que es lo que más a nosotros tenemos más cercano, en la ecografía. El grupo Musa describió hace 4 o 5 años los criterios ecográficos para diagnosticar adenomiosis. Hay 9 criterios ecográficos que diagnostican la adenomiosis. Es verdad que no existe acuerdo sobre cuál de estos criterios es el más importante, sobre cuántos criterios deben haber para poder establecer el diagnóstico, sobre si alguna combinación de criterios es más o menos predictiva del diagnóstico final, pero tenemos ya esa guía que yo recomiendo que los que no conozcan, seguro que conocen todos este artículo, el artículo del grupo Musa, liderado por Thierry van der Bosch, de Bélgica, lo repasen. Las imágenes muchas veces son muy claras, hay desde el útero globuloso a la simetría de paredes, sobre todo las anomalías en la zona de unión, hay como una serie de criterios que permiten establecer el diagnóstico de adenomiosis. Y esto, sin llegar a la cirugía, me refiero. Y esto es tan importante que hemos cambiado criterios y hemos cambiado paradigmas que teníamos hasta ahora bien establecidos. Hemos sido capaces de diagnosticar adenomiosis en mujeres que antes nunca hubiéramos sospechado. Fíjese, yo creo que este artículo es del grupo del grupo de Siena de entonces. Ahora Felice Petraglia, el director del grupo, está en Florencia, y muchos de los firmantes de este artículo están repartidos por toda Italia. En este artículo se publicó en 2015. Fíjense, se hacían ecografías en mujeres jóvenes que consultaban con dismenorrea y que no tenían evidencia de endometriosis, ningún tipo de patología asociada. Y fíjense cómo habían quitado los quistes de ovario, los miomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo, utilizando los criterios que les di a continuación, fueron capaces de establecer que la prevalencia
de adenomiosis en mujeres que habían sido enviadas para una ecografía ginecológica, tenían dismenorrea, mujeres jóvenes, era el 34%. Es decir, en contra de lo que se creía hace unos años, de lo que yo y solamente muchos de ustedes estudiamos durante la carrera, durante la residencia, la adenomiosis se nos decía que es una enfermedad de mujeres mayores, ya en su cuarta, quinta década de la vida, multíparas, asociado a sangrado uterino normal. Sabemos hoy en día que eso es así, hay un tipo de adenomiosis que afecta a ese grupo de mujeres, pero que también la adenomiosis está presente en mujeres jóvenes de menos de 30 años, en mujeres que pueden ser estériles y en mujeres que además pueden tener endometriosis asociada. Eso ha cambiado mucho el paradigma, ya no solo es una enfermedad de mujeres mayores que han tenido muchos hijos, es una enfermedad de mujeres jóvenes que aún no han sido madres. Eso por una parte. Por otra parte, muchas mujeres cada vez más, por lo menos aquí en Europa está pasando, estoy convencido de que en su país y en toda Latinoamérica también está pasando, cada vez más hay más mujeres que nos piden que cuando estén sido operadas conservemos su útero, porque quieren ser madres, porque por un sentido de mantener su autoestima, del sentido de lo propio, de seguir siendo ellas, no quieren perder el útero, también por otras consideraciones que son todas válidas y todas son absolutamente respetables, ¿no? Cada mujer tiene sus creencias y sus necesidades y sus deseos, y cada vez más se nos piden técnicas en la cirugía que observen el útero. Esto pasa en el caso de los miomas, pero también pasa en el caso de la adenomiosis. Mujeres tienen síntomas de dolor, de dismenorrea, síntomas de sangrado uterino normal. Nos piden que, muy bien, tráteme, pero no me quite el útero. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues tenemos, aparte del tratamiento médico que podamos utilizar en muchos casos, tenemos técnicas no puramente médicas, que aquí los resumo en esta diapositiva. Cada vez tenemos más, cada vez existen más posibilidades de la cirugía conservadora, no la histerectomía. Fíjense, aquí no he puesto la histerectomía, ni tampoco he puesto tratamiento médico, por supuesto, que hablamos de otra cosa hoy, pero la exéresis de la adenomiosis por la paroscopia o por la palatomía, la excisión por histeroscopia, la ablación endometrial, la ablación de las arterias uterinas, la oclusión de la arteria uterina, el HIFU, la radiofrecuencia, las microondas, y tenemos un montón de posibilidades hoy en día. Yo hoy no voy a hablar de todas ellas, porque no estamos aquí hablando hasta vaya usted a saber cuándo, solo estamos hablando muchas horas, y me voy a centrar en las posibilidades quirúrgicas no radicales, es decir, la cirugía conservadora en la adenomiosis. Saben ustedes que hay diferentes formas de adenomiosis. También en los últimos tiempos ha habido más descripciones y más clasificaciones. También el grupo MUSA, el grupo liderado por, como decía antes, por Thierry Van der Bosch, ha hecho una nueva clasificación de la adenomiosis, pero desde el punto de vista práctico, para los fines que tenemos hoy, yo creo que podemos definir la adenomiosis en dos grandes grupos, de dos grandes maneras. La adenomiosis difusa, en las cuales las glándulas ectópicas están repartidas por todo el miometrio, o bien la adenomiosis focal, que lo que hacen es simular un área concreta del miometrio donde están estas glándulas ectópicas. Pueden ser en forma de adenomioma, una formación más o menos sólida, y también en forma de adenomiosis focal quística, un adenoma quístico, que es una forma en la que lo que hay es un componente quístico muy, muy importante. Puede haber otras formas combinadas, pero no vamos a entrar. Simplemente una difusa y una focal, una más localizada y una más extendida por toda el útero. Y eso es importante porque desde el punto de vista quirúrgico, cuando nos planteamos hacer una cirugía conservadora, porque vamos a poder utilizar, si queremos conservar el útero, como digo, vamos a utilizar técnicas o bien en la que vamos a intentar conseguir una erradicación completa de la adenomiosis, es decir, en las formas focales, o para cirugías en que van a ser puramente paliativas, en que lo que va a ser una cirugía citorreductiva, una cirugía en la que sabemos de entrada, y ya tenemos que explicarlo así a la paciente, que no vamos a conseguir curar completamente la enfermedad, porque es una enfermedad difusa. Y para poder hacer esa
radicalidad, deberíamos quitar el útero y no lo podemos hacer, porque justamente la mujer es la que nos demanda que no lo hagamos. Estos serían las diferentes técnicas. Yo le pondré algunos vídeos de cuáles son las diferentes operaciones que podemos hacer en algunos casos, cuando intentamos la cirugía completa de la endometriosis, la adenomimectomía focal, en algunos casos de adenomiosis difusa, por ejemplo, cuando es una adenomiosis difusa de solo la cara anterior, solo la cara posterior, podemos hacer algún intento, o una cistectomía, cuando lo que tenemos es una adenomiosis focal quística. En este vídeo lo estoy explicando, lo estoy enseñándolo si es una adenomiosis focal, yo creo que se puede ver muy bien en este área de aquí, a la que vamos a hacer una adenomimectomía. El primer paso de la cirugía, como siempre, consiste en hacer una revisión adecuada, una exploración adecuada de la cavidad abdominal y especialmente de los genitales y del útero. Incidimos, como han visto ustedes, la pared uterina de una manera parecida como haríamos en un mioma, como si fuese una mectomía. Tenemos que hacer una disección cuidadosa utilizando hidrodisección. Aquí, como ven, esto es mucho más difícil que un mioma. Aquí no hay plano. Estamos fabricando el plano, sea con disección Roma como aquí, sea ayudándonos de instrumentos de corte y coagulación avanzada. Esto es una bipolar que vamos cortando, contracción, contracción. Igual, sigue una técnica parecida, pero estamos creando el plano aquí. Estamos creando este plano que no tenemos. Hemos conseguido completar de manera satisfactoria la cirugía y reconstruimos el útero por planos, intentando evitar espacios muertos de igual manera que haríamos en una hemimectomía. Fíjese que esto ustedes lo hacen con los miomas y hay que incluir la serosa, por supuesto, y este sería el aspecto final de la cirugía. Yo creo que en estos casos el resultado es muy satisfactorio, ya lo verán después. Podemos encontrarnos también con, como en este caso, una adenomiosis focal quística, y aquí a veces lo que ven, fíjense ahí, es puncionar la adenomiosis y proceder, igual que antes, a lo mismo, a extirpar toda la adenomiosis, mirándonos, como siempre, hay que fabricar el plano, no hay plano, no esperan encontrarse un plano, pero no lo hay, y deben conseguir extirpar completamente el foco de adenomiosis. Posteriormente deberán reconstruir el útero en la misma manera que os enseñaba antes, igual de la misma manera cuando hacemos una mimectomía estándar, que lo importante es que no haya espacios muertos, que no haya que la verdad es que lo que tiene que pasar es que los planos queden bien afrontados y evitar las cavidades que podían dar lugar a una mala cicatrización de problemas en el futuro. Recuerden que muchas veces estas mujeres, y ya lo haremos después, estas mujeres lo que desean es quedarse embarazadas a posteriori. ¿Qué hacer o qué técnicas podemos utilizar cuando tenemos una adenomiosis difusa, una adenomiosis que afecta a todo el miometrio? Aquí lo que vamos a intentar es extirpar la máxima cantidad de tumor, pero conservando un útero funcional. No podemos conservar un trozo de carne al cual le damos útero. Esta mujer probablemente lo que quiere es quedarse embarazada, quedarse sin dolor, quedarse sin hemorragia, y tenemos que conservar la función del órgano. Hay diferentes técnicas, básicamente se van describiendo, cada vez se describen más técnicas. Hace muy poco se describió, un grupo chino describió una técnica que ellos llaman de los 4 pétalos, pero al final son todo variaciones de estas técnicas básicas que les pongo aquí. La técnica de Osada. Osada es un ginecólogo japonés. ¿Saben ustedes que en Japón, que se ha utilizado muchísimo la cirugía de la adenomiosis, es porque hasta hace muy poco no disponían de fármacos? Saben ustedes que para que la agencia japonesa del medicamento autorice el uso de un fármaco, tiene que haber ensayos clínicos hechos con mujeres japonesas. Y hasta hace muy poco no había. Con lo cual, los ginecólogos japoneses se encontraban sin armas para poder hacer tratamiento conservador de la adenomiosis. Con lo cual,
yo creo que el primer artículo con Dienogest en Adenomiosis en Japón lo publicó, ya les diré el nombre cuando me acuerde, no recuerdo, eso lo diré. Prácticamente, creo que hace 4 años, y hasta entonces no tenían nada. Y lo que hacían era cirugía conservadora, como es Osada, tiene una técnica que van a ver ustedes conociendo un resumen, que ha sido la base de la cirugía conservadora de la adenomiosis. Les explico aquí un poco, esta es la técnica de Osada, lo que habían era, esto se puede hacer abierto, como lo hacía él, y lo que hacían era una incisión. Ponía un torniquete en el útero, hacía una incisión, como he visto, una disección de la pared uterina y abría la cavidad uterina. Entonces lo que hacían era extirpaban el tejido adenomiósico, ya no dejar por lo menos 1 centímetro de miometrio entre la serosa, por debajo de la serosa y cerca de la cavidad, de tal manera que reducía muchísimo la cantidad de miometrio afectado que había. Después se volvía a suturar, lo hacían en una triple capa, este cierre de la pared, y él conseguía buenos resultados. Esto también se puede hacer por la paroscopia. Aquí hay que poner un torniquete, es mucho más difícil. Lo que se puede hacer es inyectar, como en este caso, vasopresina. Y, como ven, la técnica es más o menos la misma. Abrimos una bisección del útero y estamos, como ven, estamos extirpando un gran gajo de tejido adenomiósico, dejando por lo menos 1 centímetro de tejido miometrial, que solamente no va a ser sano, por debajo de la serosa y por encima de la cavidad. Y lo que hacemos es, hemos hecho primero la cara posterior, estamos haciendo la cara anterior, y la idea es extirpar la máxima cantidad de tejido enfermo que podamos. Y luego hay que reconstruir el útero, como siempre, evitando dejar espacios muertos y consiguiendo una aproximación lo más perfecta de las paredes del útero. Siempre es interesante, siempre hacemos cirugía uterina, como hacemos aquí, utilizar técnicas antiadherentes, que es lo que otro de los problemas que pueden tener estas mujeres en el postoperatorio. Otra manera más sencilla de hacerlo es hacer simplemente una resección en cuña, como en este caso. Estamos, como ven, extirpando un buen gajo, una buena porción de tejido adenomiósico. De nuevo, como ven aquí, no hay plano. El plano hay que fabricarlo. Hace falta tener mucha experiencia en cirugía laparoscópica para poderlo hacer como ven aquí, esto hay que conseguir un cierre perfecto, como se está haciendo aquí, y hoy en día con las suturas barbadas continuas, la verdad es que se ha conseguido avanzar muchísimo la técnica, facilitar muchísimo la técnica, reducir mucho el tiempo quirúrgico y reducir de manera considerable también la hemorragia. Hay técnicas para reducir la hemorragia, como pueden ser ocluir de manera temporal las arterias uterinas durante la cirugía, poner embolización previa con partículas reabsorbibles antes de la cirugía, o como he visto en estos vídeos, utilizar vasopresina, porque es una cirugía que puede ser muy sangrante y puede producir problemas serios en el postoperatorio a la paciente. ¿Qué resultados hay de esas cirugías? Pues miren, nosotros en mi hospital, esto es una estadística un poco antigua, no he tenido tiempo de actualizarla, pero fíjense, tenemos un hospital de referencia en endometriosis, tenemos cada año, nos deben llegar entre 400 y 500 pacientes nuevas con endometriosis y o adenomiosis, y debemos operar unas 150 o 200 mujeres cada año con endometriosis. Pero fíjense que entre 2015 y 2018, en 4 años, hemos operado 15 pacientes por adenomiosis. La indicación quirúrgica fuese adenomiosis, cirugía conservadora. Muy pocas veces. Siempre que hemos hecho estas cirugías son cirugías
con adenomiosis posterior, mujeres que tenían mucho dolor en las que había fallado el tratamiento médico, mujeres que querían quedarse embarazadas y no habían conseguido quedarse embarazadas. Nosotros siempre hemos hecho esta última técnica que les enseño aquí, que es la cirugía laparoscópica, la resección laparoscópica en cuña del útero. Fíjense que había 12 casos de estos 15, la gran mayoría con endometriosis asociadas, y muchas de ellas habían sido operadas previamente y mantenían los síntomas. La verdad es que hemos tenido, yo creo que buenos resultados. Son algunos de estos resultados los más significativos desde el punto de vista quirúrgico, puramente quirúrgico. Hay hemorragias importantes en 4 pacientes, 4 de 15, es decir, que eso es aproximadamente un 40%. 3, es decir, la quinta parte tuvieron que ser transfundidas. Esto había sido siempre en mujeres que ya habían tenido cirugías previas, y en 4 casos habían tenido habíamos utilizado una embolización previa de las arterias uterinas. El resultado ha sido bueno, pensamos, en estos casos muy bien seleccionados. Solo una paciente requirió una histerectomía posterior porque su estado empeoró, y al final la mujer pues ya aceptó el tratamiento definitivo, y hemos tenido 4 embarazos de las mujeres que lo buscaban, que no son mal números, teniendo en cuenta que había 15 mujeres. La literatura explica más o menos resultados parecidos. En las técnicas de decisión completa ofrecen lógicamente mejores resultados. Hay un 82% de reducción en el EVA de dolor, entre el pre y el postoperatorio. Hay casi un 70% de reducción el sangrado, y unas tasas de embarazo de 60% de las mujeres que desean quedarse embarazadas en esas cirugías completas. En las cirugías incompletas, las cirugías en que por definición dejamos adenomiosis difusa, las que dejamos tejido adenomiético in situ, aunque tengamos una buena reducción del dolor de entrada, sí que siguen siendo unas tasas de reducción del sangrado y de embarazo más humildes, menos óptimas que las que vemos en las tasas de los embarazos, perdón, en los casos de cirugía completa. Hay pocos estudios publicados, hay pocas series, muchas de ellas vienen sobre todo de China, de Japón. Por lo que os decía, en pocos lugares occidentales se utilizan estas técnicas. Y entonces quería ahora, ya antes de acabar, intentar decir, bueno, muy bien, hacemos esta cirugía y ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores asociados a la posible recurrencia de la enfermedad, aparte del tipo de enfermedad? Pues en este estudio, es un estudio, como ven, chino, un estudio reciente, 2018, fíjense cómo los factores que se asociaban a la posibilidad de recaída de la adenomiosis son la edad, no son ni la edad ni los mismos, son por un lado la gravedad de la enfermedad. Cuando se asocia a endometriosis probablemente es más grave, cuando hay unos niveles de 125 más altos probablemente es más grave, y también el uso o no de medicación posterior, de medicación posquirúrgica, de medicación coyente posquirúrgica. Y esto es una cosa que se confirma en otros estudios, también provenientes de Extremo Oriente, en el que analizaban qué pasaba cuando damos tratamiento médico o cuando no lo dábamos después de la cirugía. Este no es un estudio randomizado, es un estudio casi randomizado, un estudio en que a las mujeres se les ofrecía el seguir un tratamiento médico o no. Es posible que las mujeres eligieran el tratamiento médico o no, en función de circunstancias que no permitan generalizar los resultados, pero los resultados son los que son. Es el único estudio que hay en estas características. Esta sería la tasa el periodo libre de enfermedad cuando se utiliza. Yo aquí no sé si se ve porque la línea verde y la línea roja están prácticamente superpuestas en esta gráfica. Lo que está claro es que las dos, el tratamiento médico, sea con DIU de levonorgestrel, sea con análogos de las gonotrofinas, permite
un tiempo libre de enfermedad mucho mayor que cuando no utilizamos tratamiento médico coadyuvante en el posoperatorio. ¿Y qué pasa con la fertilidad? Que es otra causa importante y que es la que la mayoría de veces nosotros hemos indicado la cirugía de este tipo. Pues fíjese, esto es un metaanálisis publicado en 2017 por Jones y Tulandi en Fertility, en el que demostraban que tanto la tasa de abortos como la tasa de embarazos eran mejores en el mujeres sometidas a cirugía que mujeres no sometidas a cirugía. Mejoraba la tasa de abortos, aumentaba la tasa de embarazos, es decir, que podía tener un cierto papel, ¿no?, en el tratamiento de estas mujeres. ¿Y qué mujeres con adenomiosis se podían beneficiar de estas técnicas? Pues de nuevo, estudios provenientes del Extremo Oriente, en este caso de Kisi, que saben que es un médico que tiene mucha experiencia de adenomiosis, que ha publicado mucho de adenomiosis. Fíjese cómo los únicos factores que hacían predecir que esa mujer se iba a embarazar en el posoperatorio y que por tanto sería la mujer que más se beneficiaría, sería la mujer que tenía historias de fallos de IVF previos, mujeres con afectación sobre todo de la pared posterior y mujeres jóvenes al momento de la cirugía. Pero si estas mujeres se embarazan, debemos tener presente que es un embarazo que va a ser de mucho riesgo. La posibilidad de que la mujer rompa el útero durante la gestación existe y está presente, y es, en números absolutos no es muy alta, pero en términos relativos es muy alta, es 10-12 veces mayor que la tasa de ruptura en mujeres no operadas. En este estudio, tenemos también, como ven, de Japón, ellos analizaban qué es lo que pasaba en sus pacientes y cuando el espesor que quedaba en la postcirugía era menor de 7 milímetros, fíjense cómo la tasa de embarazo era de ruptura uterina del 40%. Y cómo cuando este espesor del miometrio era mayor de 7 centímetros, recuerden que decíamos cuando veíamos los vídeos que habíamos intentado conseguir por lo menos un centímetro por lo menos de miometrio residual, de miometrio cuando hagamos la cirugía, porque en este caso, claro, son muy pocos casos, pero no había rupturas uterinas. Otros factores que pueden influir también a la hora y esto es tomado de Osada, a la hora de predecir qué factores se pueden asociar con la ruptura uterina, pues los tengo aquí resumidos en esta diapositiva. El exceso de coagulación durante la cirugía. Por eso es tan importante el utilizar técnicas como el torniquete, el torniquete, la vasopresina, etcétera, o la abolición previa con las arterias uterinas. Muy importante dejar pasar un periodo suficiente entre la cirugía y el embarazo para que uno se cicatrice. Saben ustedes que los miomas solemos decir que entre 4 5 meses máximo ya se puede la mujer embarazar, pero probablemente en el caso de la adenomiosis, la mayoría de autores que realizan este tipo de cirugía recomiendan, y nosotros lo hacemos también así, entre 6 y 12 meses por lo menos para que la mujer se embarace. Y nosotros, saben ustedes que a mí soy una bien defensor de la vía laparoscópica, de la cirugía mínimamente invasiva. La buena noticia es que las tasas de ruptura uterina son iguales cuando se hace cirugía laparoscópica, cuando se hace cirugía laparotómica, con lo cual por lo menos podemos ofrecer esa ventaja a nuestras pacientes. Y ya para concluir, decirles que a mi juicio la cirugía conservadora del útero en caso de adenomiosis es factible, que se puede obtener buenos resultados tanto para el dolor como para la hemorragia, y que la fertilidad se puede preservar y parece que mejora en casos de mujeres que tienen problemas de fertilidad previos a la cirugía, como vemos en ese estudio de ese metaanálisis de Jones y Tulandi, y hay algunos más que van saliendo y van confirmando estos resultados, pero que esos embarazos son embarazos de alto riesgo y que hay que vigilarlos durante la gestación. Aparte de los riesgos inherentes a la adenomiosis durante la gestación, tenemos aquí el riesgo de accesorio y el riesgo extra de la ruptura uterina. Esto es todo, espero. Sí, y antes de acabar, casi me olvido.
invitarles a participar en el congreso híbrido que tenemos lugar en Estocolmo, tendrá lugar en Estocolmo en este próximo mes de diciembre, de aquí a un mes, entre el 9 y el 11 de diciembre. Para los que quieran viajar será un placer saludarlos allí, y para los que no, espero podernos verlos en este formato híbrido en que vamos a hacer este cuarto congreso de la SEUT, del primero híbrido. Les prometo, para los que quieran venir, que hemos conseguido del gobierno de Suecia y de la alcaldía de Estocolmo, nos han asegurado que han puesto una temperatura especial para nosotros, no va a hacer frío, incluso los días van a ser largos, a encontrar lo que suele pasar en esta época de año, tienen días muy cortos. Nos han prometido, a ver si consigo animarles a que vengan. Muchas gracias por su atención, estoy dispuesto a escuchar sus preguntas, dejo de compartir ahora mismo, y si tienen preguntas, comentarios, etcétera, pues estoy dispuesto a intentar aclarar las dudas que hayan podido quedar. Muchas gracias por su atención. Ok, doctor Francisco Carmona, personalmente mi agradecimiento por tan excelente ponencia. Agradezco esta explicación apretada, pero muy útil. Y pasamos a la ronda de preguntas, ¿no? Los colegas que deseen preguntarle al maestro Carmona tienen el micrófono a su disposición. Doctor Vargas, creo que tenemos Sí. unas preguntas ya escritas en el chat. Está, por ejemplo, la doctora Carmen. La doctora Carmen pregunta, doctor, en pacientes con infertilidad, ¿cuál sería el criterio para indicar una adenomiomectomía focal? ¿Conviene? Conviene. Yo le explicaré lo que hacemos en mi servicio. En casos en mujeres estériles con adenomiosis, indicamos antes una fecundación in vitro que una cirugía. Indicamos una fecundación in vitro con una segmentación del ciclo. Primero conseguimos embriones y tratamos con análogos de las gonadotrofinas. Se sabe bien que las mujeres estériles, la presencia de adenomiosis disminuye la tasa de implantación, disminuye entre un 50 y un 70% la tasa de implantación, y que esa tasa de implantación se recupera cuando hacemos tratamiento previo a la transferencia con análogos de las gonadotrofinas. Y eso es lo que hacemos nosotros. Indicamos ese tratamiento médico, esa segmentación del ciclo, conseguir embriones, tratar y transferir de manera inmediata esos embriones. Si eso nos falla, o si la mujer tiene mucho dolor, o en casos muy extremos, podemos plantearnos la cirugía, pero no es nuestra primera opción. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Carmona, por favor? Sí, doctor, acá en el chat también estoy leyendo otra que ha formulado el doctor Jerónimo. Pone si tiene experiencia o data acerca de oclusión definitiva laparoscópica de arterias uterinas en adenomiosis en relación a recurrencia de embarazo, no oclusión parcial durante la cirugía. Hay muy pocos datos publicados sobre esa oclusión quirúrgica total de las arterias uterinas, ¿vale? Muy poco publicado, y lo que hay no es muy esperanzador de oclusión quirúrgica. Sin embargo, oclusión quirúrgica me refiero a dar un punto o poner un clip de manera definitiva y dejarlo allí puesto. Ahí, aunque no toda la vascularización del útero proviene de las arterias uterinas, sí que mucha de esta viene de las arterias uterinas, y parece que ha habido complicaciones agudas en algunos casos, y falta más datos para poder evaluar y poder hacer un juicio certero sobre esta técnica. Pero si nos extrapolamos lo que pasa con la embolización de arterias uterinas por vía radiológica, ¿no? Lo que hacen los radiólogos intervencionistas, parece que
que la tasa de embarazos en estos casos no es tan alta como cuando hacemos HIFU o radiofrecuencia, y sobre todo la complicación de los embarazos es mucho más alta, con lo cual parece que no se recomendaría ocluir estas arterias por el endometrio. Las arterias espirales acaban sufriendo y aunque se puedan conseguir buenos resultados en cuanto a sangrado, los embarazos posteriores son de más riesgo y no tiene los resultados que uno desearía para a una de sus pacientes. Muy bien, doctor Carmona, permítame hacerle una pregunta. Claro, adelante. En definitiva, la cirugía para adenomiosis está orientada para el tratamiento del dolor crónico y o el sangrado en mujeres maduras. Ha conversado usted parte de esta conferencia sobre el efecto sobre la fertilidad. Pero, digamos, para que nosotros podamos ofrecerle a una paciente cirugía conservadora para fertilidad, sobre las cartas sobre la mesa, ¿qué probabilidades se le debería decir a la paciente que podría tener tras una cirugía conservadora? Con mis cartas sobre la mesa, 4 de 15 en mujeres muy desesperadas. Mujeres que habían fallado ya fecundaciones in vitro previas, mujeres en que el único factor que nos quedaba por corregir era el útero, buenos embriones, blastos de 5º día, DGP, todo ok. Y la única cosa mala era el útero, que ya habían fallado previamente cirugías, muchas de ellas con dolor asociado. A esas mujeres desesperadas, diciéndoles que 4 de 15 no son muchas, pero son más que 0. Pero es que no tenemos, yo no tengo como una primera opción. Es un arma que tenemos ahí en nuestro catálogo de recursos, pero te digo que no está en la primera página, está más bien en la última página. No solemos recomendarlo. Correcto. Y yo quiero dejar claro esto. Es factible, es posible. Sobre todo desde el punto de vista del sangrado puede ser factible, desde el punto de vista del dolor puede ser factible, pero yo la fertilidad, sobre todo en adenomiosis difusa, no tengo tan claro que no estemos dejando un trozo de carne y no algo funcional, no órgano funcional. Entendido. Y muchas gracias por enfatizar esta respuesta, ya que pueden existir colegas muy entusiastas en ofrecer a pacientes tratamientos que realmente no van a ser efectivos. Y eso hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista ético. Exacto, y hay que decirle a la mujer la verdad. Es decir, nosotros, y como respondía Carmen, nuestra primera opción es el tratamiento médico, los análogos de las gonotrofinas. Quizá en el futuro lo cambiemos a los antagonistas, que se puede dar por vía oral. Pero, y solo nos reservamos la cirugía para casos muy seleccionados, y esperando a la mujer que, ojo, que esto que te vamos a hacer, no tenemos garantías de que esto te vaya a funcionar. Pero ya saben ustedes que hay mujeres que se desesperan porque es un embarazo y a veces harían cualquier cosa. Y eso hay que tener cuidado. Le doy la razón, doctor Vargas. Yo creo que es muy importante no abusar de los deseos de estas mujeres. Así es. Una pregunta más, y esta pregunta se la hago porque alguna vez participé en una cirugía con el mejor afán de hacer algo por la paciente, pero lamentablemente, estoy hablando de hace más de 15 años, lamentablemente en ese entonces no se contaba con la calidad de la ayuda ultrasonográfica, más aún hoy día los criterios MUSA, ni tampoco la resonancia magnética, y ni tampoco el tino del colega, en aquella época por lo menos solicitar una resonancia magnética. Entonces, en aquellos casos en donde lamentablemente, y espero que en esta etapa de nuestra existencia no ocurran estos errores, pero suponiendo que ocurriera, los colegas que, bueno, no hicieron bien las cosas, ¿qué es lo que pueden esperar? ¿Un sangrado excesivo? ¿Una posibilidad de hacer una histerectomía de emergencia? Por el error de no haber
evaluado bien a su paciente. Yo quisiera, por favor, que nos dé el consejo. El consejo es evaluar lo mejor posible a la paciente, pensar en la adenomiosis. Existe no solo de mujeres mayores, también de mujeres jóvenes. Por ejemplo, un error típico es, tiene un mioma, la opero y me encuentro con el follón. Así Y es, así no hay es, plano, sangra. así Yo es. creo que a la que nos damos cuenta de que nos hemos equivocado hay que intentar retirarse de la manera más digna posible y no empeñarse, ¿no? Como decían aquellos, sostenella y no enmendalla, que es lo que decían los hidalgos españoles del siglo XVI. No, me he equivocado y a la mínima que puedo intento volver para atrás porque, como decía usted, el riesgo de persistir es que la hemorragia sea incoercible, porque Así es. sangra mucho. Y tengamos que hacer una histerectomía a la mujer que entraba para conseguir aumentar sus deseos de fertilidad. O sea, yo creo que hay que ser humilde y no sentirnos mal, porque a veces no es fácil acertar. Si la medicina fuera fácil, todo el mundo sería médico. Y a veces las imágenes nos pueden engañar, a veces yo qué sé, ¿no? Y no pasa nada, uno se equivoca porque trabaja. El que no se equivoca es que no se equivoca es el que no trabaja. El que no se lo aplica en las cirugías es que no opera. Y hay que reconocerlo y ya está. Es decir, ha habido un fallo diagnóstico que no quiere decir que sea un fallo tuyo. O sea, los métodos tienen las limitaciones que tienen y hay que asumir. Y eso hay que explicar a las pacientes también antes, ¿no? Totalmente de acuerdo y muchas gracias por este reforzamiento en el consejo hacia nosotros. Doctor Francisco, si me permite, voy a ceder la palabra al doctor Jerónimo Amado y antes de seguir leyendo algunas preguntas del chat. Doctor Amado, le escuchamos. Doctor Carmona, primero saludarlo y agradecerle su valioso tiempo y sus conocimientos. Quería reforzar un poco la pregunta que hice anteriormente. Por ejemplo, nosotros, y quiero también escuchar su experiencia, nosotros cuando hacemos fecundación in vitro con transferencias con adenomiosis difusa, no tenemos gran problema en tasa de embarazo. Inclusive en las focales, como usted mencionó, y es importante remarcarlo, no es la primera intención operar. Inclusive en las focales está un poco disminuida la fertilidad, la tasa de implantación. Mi pregunta iba en que hay estudios que mencionan que ocluir las arterias uterinas en miomectomía laparoscópica disminuye la recurrencia y en teoría no afecta tanto el tema de la fertilidad. Hay por ahí unos cuantos, ¿no?, publicados. Igual cuando uno hace la oclusión, por ejemplo, nosotros no tenemos los clips. Lo que nosotros hacemos es ligar las arterias uterinas y luego desligarlas. Pero siempre Pero tenemos durante la cirugía, ¿sabe usted, Claro, lógico. Sí, lo hacemos durante la cirugía, lo hacemos con Bicril porque no tenemos los clips que podemos colocarlos y sacarlos. Entonces, hacemos la ligadura de las uterinas y con un Bicril, como si fuera en cirugía abierta, lo anudamos y luego lo cortamos cuando termina la cirugía. Pero siempre nos da como que la sensación de que querer, porque obviamente demora más estar pasando el hilo, ligando la uterina, que simplemente coagularla, ¿no? Es mucho más rápido. Inclusive en algunos casos de miomectomía con pacientes infértiles, hemos ocluido una con coagulación y la otra la anudamos y la desanudamos, ¿no? Pero en adenomiosis, como usted mismo mencionó, no hay mucha información acerca de eso. En teoría, si ya no recibe tanto, debería ser similar, pero bueno, ahí va mi pregunta. Pero usted mencionó que le parecía a usted, y por eso justo le hago la repregunta, le parecía a usted que podría estar disminuida el problema de la fertilidad, ¿no? A pesar de que en esos trabajos como que no encuentran una evidencia concluyente ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces ahí va mi pregunta, ¿no? Una cosa es, Jerónimo, la oclusión temporal de las arterias uterinas durante la mimectomía. Es una cosa que a veces hacemos. Yo muchas veces cuando hago mimectomías coloco clips en las arterias uterinas, en el origen, que es mucho más sencillo y que puedes con un solo clip puedes hacerlo fácil.
y luego puedes quitarlo también con mucha facilidad. También podemos poner clips en las trompas para ocluir de manera temporal la arcada útero-ovárica. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la oclusión total. La oclusión total, ya le digo, hay una revisión de Osada sobre justo esta técnica, de lo que hay publicado, una revisión de Osada que está en un Fertility del 17 o del 18. Y ha habido malos resultados en la adenomiosis. Aunque hay algunos casos que han ido bien, hay también hay malos resultados. En cuanto a la oclusión de los miomas, yo haría un poco la correlación o la equivalencia a lo que pasa en el caso de cuando embolizamos las arterias uterinas para los miomas. Es una buena técnica, evita la histerectomía, pero sabemos que las complicaciones del embarazo son más altas cuando hemos hecho una embolización de arterias uterinas y hemos ocluido de manera parcial, pero las hemos ocluido porque además se afectan las arterias espirales, y yo no recomendaría este tipo de oclusiones cuando la mujer desea quedarse embarazada. Yo sería prudente. Seguro que hay algunos casos de éxito, seguro, porque como decía antes, probablemente las arterias uterinas serán responsables en condiciones anatómicas normales del 60-70% del flujo uterino, y probablemente ese flujo uterino se mantiene por la arcada superior. Saben, no sé, que ahora estamos hablando de los vasos uterinos inferiores y superiores cuando hablamos de trasplante de útero, precisamente para evitar complicaciones éticas que nos hemos encontrado aquí en España. Hablamos del pedigo uterino superior y el pedigo uterino inferior, ¿no? Pues parece que el superior, la arcada uterovárica, podría llegar a suplir en esos casos el riego, y quizá fuese diferente porque las microesferas no afectarían al endometrio. Pero yo, teniendo técnicas, porque claro, podríamos hablar de otras técnicas que diferentes a la cirugía, como el HIFU, la radiofrecuencia, las microondas, que también serían útiles. Y yo intentaría mantener el flujo uterino en mujeres que se quieren quedar embarazadas, intentaría mantenerlo lo mejor posible. Esas arterias luego tienen que funcionar y tienen que multiplicar por mucho su caudal, y parece que uno de los posibles problemas que estamos viendo en mujeres con trasplante de útero es que tiene una tasa de abortos más alta, y parece que es y una tasa de preeclampsia más alta, y parece que es por ese flujo uterino que no llega sangre por arriba, ¿no? Gracias, doctor. Si me permites, Lucho, una última pregunta. Para alguien que está entrenado, y ahí quisiera también su experiencia, doctor, para alguien que está entrenado, que ya ligar las uterinas en su origen o hacer la resección de la adenomiosis no es tan complicado, pero no es complicado, ¿no? O sea, usted lo sabe. Sí, no. Donde quizás quisiera escuchar su opinión es, a veces, una cosa es hacer suturar un útero sano, y donde a veces al inicio, cuando uno empieza, el problema no es la serosa, el problema es cuando uno sutura lo que queda de la adenomiosis, es que uno le puede poner el mejor punto y claro, se desgarra. Así es, ahí está, se desgarra. Exactamente, entonces uno tiene que estar buscando dónde poder anclar el punto, porque el temor está en que una vez que uno desclipe las arterias uterinas, haga un hematoma o algo, ¿no? Porque ese es el temor cuando uno empieza, ¿no? Entonces, quería escucharle, en su opinión, si le sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y cuando hacemos una cirugía de ese estilo, ya no solo el cirujano, sino el cirujano, los ayudantes, van solo los primeros espadas del servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces el ayudante tiene que ayudarte a acercar los flaps del útero para que tú puedas hacer el nudo, evitando la tensión al máximo. Porque si ejerces mucha tensión, es posible
que eso se te desgarre, como dice usted, y tengas un montón de problemas. No. Yo creo que estas cirugías, que aunque técnicamente clipar y desclipar o hacer la endometriotomía tampoco es tan complicado, la sutura, la reconstrucción, porque insisto, tenemos que dejar un dedo funcional, no un trozo de carne. Y eso es muy difícil. Así es. Ok, más bien muchas gracias y por su tiempo, y otra vez agradecerle también por sus valiosos comentarios, y bueno, los dejo para que otros pregunten. Gracias, Lucho. Gracias, Sí, Gerardo. doctor Francisco, acá tenemos otras preguntas, haremos unas 4 o 5 horas del tiempo. El doctor José Luis Cabanillas, buenas tardes, ¿qué técnica de sutura y tipo de hilo ha demostrado menores tasas de ruptura uterina en pacientes tributarias de regresión focal? No lo sé. No hay ningún estudio que haya mirado específicamente eso. No hay estudios comparativos de Bicryl u otros. Nosotros estamos haciendo desde hace ya unos años sutura barbada, Biloc, porque nos permite ir más rápido, nos permite ahorrar tiempo, nos permite cerrar el útero con más rapidez, podemos ir anudando cada poco, pero no, lamentablemente no sé responderle a la pregunta de José Luis, porque no hay ningún estudio que se haya focalizado en esa pregunta. Lo lamento. Alicia Diestra nos pregunta si la adenomiosis puede ser hereditaria. Seguro que hay un componente genético en la adenomiosis, igual que existe en la endometriosis, pero es un componente, no es un único gen, son enfermedades poligénicas y que se transmiten de una forma no mendeliana. Por tanto, a la pregunta, ¿es una enfermedad hereditaria? Debo responder no, pero sí que es verdad que hay una relación familiar muy importante. Hay familias en las que hay más endometriosis, más adenomiosis, pero no se hereda, como se hereda el color de los ojos o el del cabello. Perfecto. 3 preguntas más. La doctora Heli Fernández pregunta si se puede utilizar Dienogés previo a una cirugía y cuánto tiempo antes se le daría. Esa es una muy buena pregunta y probablemente va a ser una muy buena opción en el futuro. No tenemos, a día de hoy no hay estudios que demuestren eso, que confirmen esa impresión que tiene la doctora, pero yo estoy con ella. Dienogés puede ser una muy buena opción para tratar a estas mujeres con adenomiosis. La pregunta es, la que yo me hago es, si con Dienogés me funciona, ¿para qué la voy a operar? Es decir, si ya está bien, claro, si quiere quedar embarazada, no sabemos si esas tasas de embarazo van a mejorar igual que mejoran cuando se haga la FIP con análogos. Pero yo creo que sí, que al final si conseguimos amenorrea, conseguimos bajar la inflamación molecular que tienen estas mujeres, yo creo que Dienogés va a ser una muy buena opción en la adenomiosis. De hecho, ya hay estudios que lo sugieren, como lo era Olipristal, por ejemplo. También algún estudio randomizado que lo demostraba, pero tiene los problemas de seguridad que tiene y no se va a poder utilizar. Pero yo creo que si conseguimos fármacos que realmente consigan la amenorrea y realmente demuestren que baja la inflamación, nos va a dar igual un poco qué fármaco, ¿no? Pero no sé si como coadyuvante preoperatorio va a mejorar, va a facilitar la cirugía, no lo sé. Habrá que verlo. El doctor Jorge Fernandini nos pregunta, luego de saludar, ¿qué experiencia hay sobre el tratamiento local sin extirpación? ¿Cuál es su efecto? Tratamiento local sin extirpación. Sí. Supongo que se refiere a HIFU o radiofrecuencia. Sí. Bueno, están habiendo bastantes artículos en la literatura. Ya hay algunos metaanálisis, sobre todo en relación a HIFU, en que tiene resultados muy esperanzadores. Ya veremos. Y por analogía, radiofrecuencia, que es más sencillo y más simple, y que podemos hacer los ginecólogos, no tienen que hacer a los radiólogos, no necesitamos un aparato de resonancia para hacerlo. Yo creo que pueden ser una muy buena alternativa en el futuro. Ya veremos qué es lo que pasa y qué es lo que se publica en los próximos años, pero ya están apareciendo, como digo, algunos papers muy esperanzadores. Perfecto. Y la última pregunta es del doctor Rubén Gutiérrez. ¿En qué casos de adenomiosis focales múltiples, de adenomiosis focales múltiples
¿recomienda hacer la resección siempre en un solo tiempo quirúrgico? Sí, sí, sí. Una anemesis focal múltiple viene a ser casi una anemesis difusa, ¿no? Hay focos más concentrados, pero sí, ya han visto los vídeos, o sea, es que se abre el útero por la mitad, como un libro. Sí, sí, no hacer demasiado estímulo. Y además intentar utilizar solo una cicatriz, no hacer múltiples cicatrices. Perfecto. Doctor Vargas, le cedo el micrófono para sus palabras finales y después yo despedir al doctor Carmona. Está con su micro apagado. ¿Me escuchas? Correcto, la Sí. escuchamos. Ya. Sí. Ok, doctor Carmona, como decía, mi agradecimiento personal y a través de mi persona, creo que el agradecimiento de todos los colegas que han escuchado su interesantísima ponencia. Luchito probablemente lo invite para que nos siga aclarando y vertiendo sus experiencias que nos han parecido magníficas. Y como lo dije y le hice la pregunta, los que queremos hacer este tipo de cirugía, debemos de, primero, cumplir con una curva de aprendizaje, mantener el principio, el primum non nocere, con nuestras pacientes, y sobre la respuesta que usted me dio, siempre las cartas sobre la mesa. Muy agradecido por su tiempo, doctor Carmona. Buenas tardes. Gracias, Jorge, por invitarme y totalmente de acuerdo con lo que dices. Doctor Francisco, por mi parte también igualmente agradecerle su tiempo. La verdad es un honor haberlo podido tener presente y en directo para respondernos las preguntas, las consultas, compartir todos sus conocimientos. La verdad, muchísimas gracias y le cedo el micrófono para sus palabras finales. Pues poco más que añadir, ya repetir mi agradecimiento por esta invitación, repetir y volver a enfatizar mi cariño por su país. Y Jorge, la próxima vez esperemos que pueda ser presencial y compartamos todos un pisco sour, aunque sea una bebida chilena, ¿eh? Ya saben ustedes que el pisco es una cosa de Chile, pero también está muy rico de Perú. Lo esperamos, doctor, para invitarle nuestro pisco peruano. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Carmona. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Chao.